Dice, la trayectoria de un proyectil se describe mediante la siguiente función. Tenemos esta función, ¿verdad? Donde h de t es la altura en metros y t es el tiempo en segundos. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el tipo de función, ¿verdad?, que modela esa situación? O sea, aquí lo que nos están diciendo es, esta función que viene aquí, ¿qué tipo de función es? ¿Es una función exponencial? ¿Es una función logarítmica? ¿Es una función lineal? ¿Una función cuadrática? ¿Qué tipo de función es? ¿Qué me puede decir? Función cuadrática. Es una función cuadrática. ¿Cómo sé yo cuáles son las funciones cuadráticas? Recordemos las funciones cuadráticas. Las funciones cuadráticas siempre viene un número, la x a la 2, o puede ser cualquier otra letra, como en este caso vienen t's, ¿verdad? Pero normalmente es una x, o puede ser una t, o una a, o lo que sea, ¿verdad? Pero viene una que viene elevada a la 2. Ya con solo eso me doy cuenta que es cuadrática. Normalmente viene otro número con la x y un número más. Pero también las funciones cuadráticas podría faltar alguno de los elementos. Podría ser que venga así, 6x a la 2 menos 10, seguiría siendo cuadrática, aunque no aparezca el que tiene x. O también podría ser cuadrática una función que venga 10x a la 2 menos 2x y que no aparezca el número que no trae x, ¿verdad?, que nada más traiga dos elementos. En esos casos nosotros decíamos que el que faltaba era 0. Recuerden que en esta era la que uno decía a, b y c, ¿verdad? A es el número que está, ahí está. A es el número que viene con el x a la 2, por ejemplo este sería el a, este es el b y este es el c. En este caso este sería el a y este es el c, ¿verdad? No tiene b, no hay número que venga con x, entonces ahí el b sería 0. En esta el a es 10 y el b es menos 2. Y también teníamos algún tipo de función así que seguía siendo cuadrática donde solo venía el a, podría ser así, ¿verdad? Entonces el a en ese caso era 7. Eso es lo que aprendimos cuando estudiamos funciones cuadráticas. Esto lo vieron el semestre pasado, si no me equivoco. Entonces esas son las funciones cuadráticas. Si les aparece cualquier letra elevada a la 2, entonces ya ustedes saben que eso es una función cuadrática. ¿Cuál otra función nosotros conocemos hasta el momento? Conocemos las funciones lineales. Las funciones lineales siempre vienen de la forma un número, x y otro número. No trae ninguna x a la 2. Esa sería una función lineal. Entonces cuando ustedes les digan una función lineal, pues este tipo de función podría ser que falte el b. Podría ser que venga así nada más 6x y no viene el b. Entonces a este se le llama m, a este que viene con la x se le llama m y a este se le llama b, ¿verdad? Eso es lo que nosotros habíamos aprendido de funciones lineales. Ahora, ¿por qué a una se le llama función cuadrática y a la otra función lineal? Porque una tiene la x elevado a la 1, ¿ok?, y la otra tiene la x elevada a la 2 o al cuadrado, ¿verdad? Y además nosotros teníamos que recordar que la función lineal es una línea recta cuando se dibuja en el plano cartesiano. La función lo que dibuja es una línea recta, puede ser hacia arriba como en este caso, o podría ser hacia abajo como en este caso de aquí. Ahí tendríamos un ejemplo de función lineal. La diferencia con una función cuadrática es que la función cuadrática, cuando la dibujamos en el plano cartesiano, forma una especie así como de u invertida, como una n, digámoslo así. Cuando esto era cuando a, esta es cóncava hacia abajo, cuando a es menor que 0, y podría ser cóncava hacia arriba, ¿verdad?, que es como una especie de u cuando el a era mayor, ¿verdad? Entonces tenemos que acordarnos. Esto es porque a veces en estas preguntas les dan la figurilla de la función y le preguntan qué tipo de función es. Entonces ustedes tienen que saber cuándo es lineal, cuándo es cuadrática, cómo es que se dibujan, ¿verdad? Cómo es que el gráfico de una función cuadrática o de una función lineal. Y luego teníamos las otras dos funciones que nosotros estudiamos, que son las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas, porque aquí lo dice, ¿verdad? También función exponencial y función logarítmica. La función exponencial es así, la estudiamos este año. Cuando la dibujamos hace algo como así, ¿verdad? Cuando la base era mayor que 1, recordemos, y hace algo como así cuando la base, o sea el a, es menor que 1, ¿verdad? Ese es el tipo de función exponencial. También teníamos la función logarítmica, que la función logarítmica era así como creciendo, solo aquí como del lado derecho, digamos, del plano cartesiano. Esto era cuando la base era mayor que 1, y teníamos que dibujaba algo así decreciente cuando el a está entre 0 y 1. Aquí es entre 0 y 1, de 0, ¿ok?, en este segundo. Entonces esos son los 4 casos de funciones que tenemos que tener, recordar, ¿verdad?, cuál es cada uno, cuál es el dibujo, porque podría ser que nos den un dibujo y que nos digan qué tipo de función
corresponde. Recordemos que la función, identificarla ya en función propiamente, en criterio de la función exponencial siempre va a ser un número y el exponente tiene que tener la x, o sea la x va a venir en el exponente, a diferencia de la función cuadrática, por ejemplo, que viene así 3x a la 2 más 2x más 5, por ejemplo, o menos 5, la x en la función exponencial viene en el exponente, por eso se llama función exponencial, y aquí viene un número, el que sea, ¿verdad? Podría ser venir así, o podría venir también en fracción, pero en el exponente es que venía la x. Y la logarítmica, recordemos que esa sí es la más fácil de identificar de todas, porque va a traer la palabra logaritmo, ¿verdad? Y aquí va a tener una base. Aquí puede ser cualquier número, puede ser un 9, puede ser un 5, un 2, etcétera, etcétera. ¿Ok? Vamos a ver, esos son los casos que tenemos. Entonces vamos a ver el siguiente. Dice, la construcción de sillas en una fábrica está modelada por 14.000 colones fijos más 3.000 colones por cada una de las sillas fabricadas, ¿verdad? Entonces son 14.000 colones fijos. Cuando diga fijos, eso es un valor constante que no cambia, eso es fijo. Y 3.000 colones por cada silla, ¿verdad? Si nosotros decimos que X son las sillas, entonces estaríamos formando algo como esto, ¿verdad? ¿Qué tipo de función sería esa? Lineal. Esa es una función lineal. Muy bien. Vean que no viene elevado a la 2, no trae la palabra logaritmo. La X viene aquí multiplicando, no viene como exponente. Entonces es una función exponencial. No es ni cuadrática ni logarítmica. ¿Verdad? La logarítmica es fácil de desecharla, digámoslo así, o de eliminarla, porque no trae la palabra log. Si no trae la palabra log, entonces no es logaritmo. La siguiente, dice, considere las siguientes proposiciones referidas a una función. Esta, bueno, nos faltó la función raíz cuadrada. La función raíz cuadrada hace, dentro de la figurita que nosotros estábamos tomando, hace algo como así, va como así, como creciendo por este lado, ¿verdad? Y en los negativos no tiene nada, podría ser como este, vamos a poner un momentito, ay, ¿qué hice? Ok, sí, algo como así, ve que tienen como una especie de curvita, ¿verdad? La función raíz cuadrada. Entonces cuando le hablen de un dibujo así que no es en línea recta, sino que va como con una leve curvita, esas van a ser las funciones que corresponden a la raíz cuadrada, ¿verdad? Y crecen rápidamente, ¿verdad? Van creciendo rápidamente. Entonces en este caso que nosotros tenemos aquí del examen, tenemos que tener como la vista entrenada, digámoslo así, porque aplicamos el 0, me da 0, aplicamos el 1, me da 1, ¿verdad? Aquí le aplicamos el 4 y me da 2. Entonces, como vemos que es más pequeño, tenemos varias opciones, ¿verdad? O que yo le esté restando, o que esté dividiendo, o que esté sacando efectivamente raíz cuadrada, ¿verdad? Si usted dice la raíz cuadrada de 4 es 2, es 2 justamente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo de eso? Porque si uso el 9 y me da un número más pequeño, entonces yo solo tengo tres opciones, o que se le esté restando, o que se le esté dividiendo, o que se le esté sacando raíz cuadrada. Y si uno, digamos, se acuerda de las raíces cuadradas, así como más sencillas de todas, son justamente esa, la raíz de 4 da 2, la raíz de 9 da 3 y la raíz de 16 da 4. Entonces en este ejercicio específicamente sabemos que es raíz cuadrada, no es cuadrática y no es lineal. ¿Por qué? Porque la cuadrática, si yo uso el 1, digamos, me va a dar 1. Si uso el 4, normalmente me debería dar un número más grande que el 4, ¿verdad? No necesariamente, porque podría haber una resta, pero generalmente cuando son funciones cuadráticas el número va creciendo, entonces ahí deberíamos sospechar que no es raíz cuadrada. Y la función lineal tampoco, porque los números no, aquí se van alejando como mucho, ¿verdad? El 4, luego el 9, ¿verdad? Y aquí nada más aumenta 1 y aumenta 1. Entonces eso nos habla de que no es lineal, ¿verdad? Estos números están muy separados para que estos de aquí sigan tan juntitos, ¿verdad? Estos se van separando cada vez más. Aquí el que seguiría sería 25 y 5. Entonces se van como muy separando y los otros como muy juntitos, ¿verdad? Entonces eso nos habla de que se debe descartar función lineal. Y como les decía, aquí pues lo más práctico es conocer, ¿verdad? Que esas primeras raíces cuadradas son justamente esos números que vienen ahí, ¿verdad? Es una pregunta como que se sale de memoria, digámoslo así. Vamos a ver, aquí tenemos una función. No sé qué preguntan, pero con solo ver el dibujo, ¿esa función qué es? Cuadrática. Es una función cuadrática, ¿verdad? Y es cóncava hacia abajo. Dice, la siguiente figura muestra la representación gráfica de una función que relaciona las ganancias
que obtendría una empresa según el precio de venta por unidad de cada uno de sus productos. Entonces, de acuerdo con la información anterior, la gráfica, el modelo matemático anterior corresponde a, no es raíz cuadrada, porque para que fuera raíz cuadrada el dibujo debería ser como algo así, ¿verdad? No se devuelve, sino que la raíz cuadrada nada más como que sube. No es logarítmica, ¿verdad? Porque la logarítmica también va como en una sola dirección, ¿verdad? Entonces sabemos que esa forma es justamente la función cuadrática, ¿verdad? No es lineal porque las lineales son así, una línea recta o para arriba o una línea recta para abajo, son las únicas dos opciones que tiene la función lineal. Entonces esas preguntas son por así, ¿verdad? Como para ir identificando qué tipo de función es. Siguiente pregunta: se ha comprobado que las páginas de turismo triplican la cantidad de ventas. Triplican es multiplicar por 3, ¿verdad? Si alguien visita por primera vez la página, al minuto siguiente 3 usuarios más la habrán visitado, al minuto siguiente 9, al siguiente 27 y así sucesivamente, ¿verdad? Se va triplicando, ¿verdad? Entonces cuando hablamos de triplicar es por 3, por 3, por 3. De ejemplo, en el primer momento, digámoslo así, hay una persona. Luego dice que del siguiente minuto, ¿verdad?, hay 3, en el siguiente hay 9, en el siguiente serían 27, en el siguiente serían 81. Entonces, ¿qué creen ustedes que sería esa función? Exponencial. Sería exponencial, ¿verdad? Porque es lo siguiente, es 3 en el momento 0, ¿verdad? Me da 1. 3 a la 1 me da 3, ¿verdad? Que sería este de aquí. 3 a la 2, o sea, usando este de aquí, me da 9. 3 a la 3, usando este de aquí, me da 27. ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Sustituyendo aquí la x en el exponente. Entonces esto es 3 a la x, ¿verdad? Entonces esto es una función exponencial, ¿verdad? Como va aumentando, aquí ustedes lo que tienen que fijarse es que este va aumentando muy rápidamente. Cuando aumenta mucho el resultado, ahí hablamos de función exponencial, ¿ok? Cuando aumenta mucho el de arriba, el x, el que usamos, es raíz cuadrada. Mientras los otros vayamos juntitos y el de abajo vamos juntitos y el de arriba se va separando mucho, entonces podríamos estar hablando de una raíz cuadrada. En el caso contrario, o sea, lo inverso de la raíz cuadrada sería la exponencial, que es cuando los de arriba van como muy juntitos, y los de abajo se van separando mucho, entonces estamos hablando de un crecimiento exponencial, ¿verdad? De hecho, eso es una palabrilla o una frase que usan mucho en los reportajes, ¿verdad? Que hay un crecimiento exponencial de X cosa, es porque los resultados, conforme van pasando el tiempo, se van aumentando muy rápidamente, ¿ok? Entonces sería función exponencial. Luego, siguiente pregunta dice: si se desea conocer el área en metros cuadrados de una propiedad que tiene ancho X y largo X más 12, ¿qué tipo de función se adapta a esta situación? Recuerden que el área implica multiplicar el ancho, que sabemos que es X, por el largo, que es X más 12, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago esta multiplicación, esto es una multiplicación de las que hacíamos en octavo. X multiplicado por X, cuando yo tengo dos letras iguales, me queda X a la 2, más X por 12, 12X. Entonces obtengo esta función. ¿Esa función es qué tipo? Cuadrático. Cuadrático, ¿verdad? Entonces todos estos problemas que vienen aquí pareciera que son como muy complejos, pero lo que nosotros tenemos que hacer es acordarnos cuál es cada tipo de función, ¿verdad? Si nosotros sabemos qué tipo de función es cada una, pues estas primeras preguntas de aquí probablemente no se nos van a complicar tanto, ¿verdad? Entonces esa es la idea de esas preguntillas de hoy. Luego tenemos preguntas de estadística. Estas creo yo que esto ha ido quedando más claro todavía, ¿verdad? De lo que ha ido quedando esto, porque esto siempre implica un poquito más de pensar y de estudiar y de aprender otras cosillas, pero esto de estadística siento que es un poco más claro, es como más práctico. Dice: a continuación se presentan algunas medidas de variabilidad obtenidas en una prueba aplicada a 19 estudiantes en 2 colegios distintos. Vamos a ir haciendo aquí las preguntas. Dice: utilice la información brindada para contestar lo que se le pregunta. El recorrido del colegio 2. ¿Quién me puede decir cuál es el recorrido del colegio 2? 38, profe. Al máximo se le resta el mínimo. Ok, sería 95, le resto 46. Es 49 no, profe. Perdón, profe, sí, perdón. 49. No, si fueran 50 serían, sí, está bien, 49. Ese sería el recorrido de los datos del colegio 2. Muy bien. Luego, según los datos, ¿en cuál colegio se presentó la nota más baja? ¿En cuál de los dos colegios está la nota más baja?
En el 1, creo. En el 1, ¿verdad? Porque el mínimo del 1 es 45 y el mínimo del 2 es 46. Entonces en el colegio 1 está la nota más baja, el mínimo más bajo. Será más preciso determinar el recorrido total de los datos o el recorrido intercuartílico para tener una mayor precisión sobre la dispersión de dichas calificaciones. Esta pregunta se las trae. ¿Qué opinan ustedes? Es mejor el recorrido porque toma todos los datos. Ok, esta me parece bien. ¿Hay alguno que piense que es mejor el recorrido intercuartílico? No. Bien, esto digamos pasa por lo siguiente. Vamos a explicar los dos casos. En esta pregunta lo que se pretende es que uno diga que es el recorrido intercuartílico. De hecho, a mí la pregunta no me gusta. Aquí lo mejor sería calcular desviación estándar o varianza, digamos, para saber cuál es donde haya más dispersión. Recuerden que dispersión es qué tan separados están unos los datos de otro. Vamos a hacer el caso, supongamos que hay un... Me eché una gran hablada ahí, estaba con el micrófono apagado. Les decía que esta pregunta se pretende que uno diga recorrido intercuartílico y les voy a decir por qué. Aunque a mí la pregunta no me gusta del todo, aunque digamos no está mal, o sea, la idea es que uno diga recorrido intercuartílico. El asunto es que se supone que de aquí, ¿verdad? Que sería el cuartil 1 al cuartil 3, tenemos un 50% de los datos, ¿cierto? Entonces, digamos, aquí están la mitad de los datos, agrupados entre esta cajita, del cuartil 1 al cuartil 3. Puede ser que de aquí hacia el máximo y de aquí hacia el mínimo, podría ser que estén muy separados. Vamos a hacerlo aquí con los colegios, ¿verdad? Aquí el cuartil 1 es 70, el cuartil 1 es 81,5, el máximo aquí es 98 y aquí el 45. Aquí hay una distancia de 5, de 25 y aquí hay una distancia entre este y este de 16,5, ¿ok? Entonces, la idea es que dentro del cuartil 1 al cuartil 3 es donde se agrupan más los datos, o sea, donde los datos están un poquito más agrupados. Los extremos, el 98 y el 45, podría ser que en el determinado caso estén muy separados de los cuartiles y no necesariamente es que los datos en realidad estén tan separados. Por ejemplo, imagínense que ustedes hacen un examen. La mayoría de la gente se gana entre 75 y 90, pero una persona que no estudió nada o que tuvo alguna situación particular y llegó al examen y ya no se acordó de nada y se ganó un 10, por ejemplo. La mayoría de la gente está entre 75 y digamos que 90, ¿verdad? Y el que salió mejor tiene 95. Entonces, la mayoría de la gente está aquí entre este rango, pero una persona se ganó un 10. Entonces, lo que quiero llegar con esta conclusión es, o con esta explicación es, el rango o el recorrido total, como incluye el máximo y el mínimo, podría ser que esté incluyendo datos que son como muy separados de todo el resto de los datos. Por ejemplo, supongamos que hay este 10, ¿verdad? Puede ser que todo el mundo le fue muy bien, pero una persona le fue mal, ¿verdad? Y eso no implica que los datos estuvieran muy separados, no, simplemente que uno de los datos se nos separa. De hecho, muchas veces en los estudios estadísticos se elimina el mínimo y se elimina el máximo para que a uno no se vea tentado, ¿verdad?, de tomar esos datos como en consideración para centrarse donde está la mayoría de los datos concentrada, ¿verdad? Entonces, ese es el problema de usar el recorrido por sí solo, recorrido total. Que el recorrido total nos incluye esos datos extremos que podrían ser no representativos del estudio, podrían ser. En este caso de aquí, vamos a ver, si yo calculo aquí en este primero dijimos que del colegio 2 el recorrido es 49 y el mínimo y el máximo del primer colegio el recorrido serían 50 y ¿qué? Sí, 53. Luego el recorrido intercuartílico del primero serían 11,5 y del segundo serían 70, 22, 24. Muy bien. Entonces ve que interesante. Aquí es menor el recorrido total en el colegio 2 que el recorrido intercuartílico. Si los comparamos, ¿verdad? Este es menor, ¿verdad? El 49 es menor que este, pero en este caso es mayor. Entonces tendríamos como una contradicción. ¿Qué significa eso? Que entre, digamos, estas cajitas de aquí abarcan digamos, más valores en el colegio 2 que
que en el colegio 1. Pero en el colegio 1 el total de datos abarca o pasa por más datos, ¿verdad?, de los que hay en el colegio 2. Entonces hay como una contradicción. A mí me gustaría más centrarme en el recorrido intercuartílico porque sabemos que ahí tenemos como un 50% de los datos centrales, de los datos que están acumulados, ¿verdad?, de los que están agrupados. En cambio, si usamos el recorrido total, estamos incluyendo esos valores extremos que no necesariamente representan los valores grupales de ese colegio, ¿verdad? Entonces no sé si me explico, ese es el problema. Igual esta pregunta, yo les digo, si me ponen a mí a calificarla, pucha, es difícil, yo creo que depende de lo que ustedes pongan aquí, yo se lo pondría bueno, escogiendo cualquiera de los dos, pero sí, la pregunta pretende que nosotros escojamos el recorrido intercuartil. ¿Cuál sería la pregunta mejor aquí? Que nos dijeran, entre escoger recorrido total, recorrido intercuartílico o desviación estándar, ¿cuál es la mejor que nos representa la dispersión? Entonces escogemos desviación estándar, porque la desviación estándar se inventó para eso, ¿okay? La desviación estándar y la varianza son herramientas que se inventaron para eso, para ver cuál es la dispersión y la variabilidad de los datos. En cambio, el recorrido total y el recorrido intercuartílico no es tanto, no es un valor tan preciso para determinar la dispersión de los datos, ¿ok? Entonces en esta, para cerrar la idea es que escojan recorrido intercuartílico, pero como no es el valor, ¿verdad?, que a mí más me hubiera gustado, a mí me hubiera gustado más que dijeran desviación estándar o varianza, entonces en este caso podría caber, digamos, depende de lo que ustedes pongan aquí, cómo lo fundamenten, entonces se podría tomar en cuenta ahí la respuesta. Bien. Dice, ¿cuál es el valor del recorrido intercuartílico del colegio 2? Bueno, eso ya lo sacamos aquí, nos adelantamos, era 24, ¿verdad? Que es restar cuartil 3 menos cuartil 1. ¿Cuál de los dos colegios presenta mayor variabilidad en la prueba? Aquí volvemos a lo mismo porque nosotros tenemos nada más los datos de recorrido intercuartílico y recorrido total. Si tomamos el recorrido intercuartílico, entonces vamos a encontrar que hay más variabilidad en el colegio 2. Si tomamos el recorrido total, vamos a ver que hay más variabilidad en el colegio 1. Para estas preguntas yo les decía que tomen en cuenta el recorrido total, pero como para generalizar la respuesta, ¿verdad? Entonces en este caso deberíamos decir que colegio 1, pero iría en contra, ¿verdad?, todo lo que les estaba diciendo en la respuesta 3. Entonces este tipo de preguntas, si les salen, escojamos recorrido total. Entonces, si les dicen cuál de los dos presenta mayor variabilidad, escogemos recorrido total porque ese siempre viene. Muchas veces no viene el recorrido intercuartílico, o sea, no vienen los valores para calcularlo. Entonces nos vamos a quedar con eso, con el recorrido total. Con eso nos damos cuenta de cuánta dispersión hay del primero al último. ¿Y cuál es el recorrido total, profe? El mayor menos el menor, el máximo menos el mínimo. En este caso nos dio aquí 53 y aquí nos dio 49. El recorrido total es, ¿verdad? Ajá, o el recorrido. Es mayor menos menor. Ajá, máximo menos mínimo. Ok, máximo menos mínimo. Después dice, según la información, el 75% de los estudiantes del colegio 2 obtuvieron una nota igual o menor a. El colegio 2, si nosotros lo representamos como un diagrama de cajas, colegio 2, tendríamos que en el cuartil 1 hay un 68, en el cuartil 3 hay un 92, en el máximo hay un 95 y la mediana en este caso es 84. Entonces dice 75% obtuvieron una nota igual o menor a 84. Entonces recuerden que aquí hay un 25, ¿verdad?, del mínimo al cuartil 1, del cuartil 1 a la mediana hay otro 25 y de la mediana al cuartil 3 hay otro 25. Entonces el 75% sería menor que 92. Entonces esto, la pregunta probablemente lo que dice es falso, ¿verdad? O sea, dice, según la información, el 75% de los estudiantes del colegio 2 obtuvieron una nota menor o igual que el 84. Eso es falso porque es menor que 92, ¿verdad?, según lo que vimos aquí. Y dice, si la nota mínima para aprobar la prueba es de 70, se puede decir que el 25% de los estudiantes del colegio 1 aprobaron, y eso también es mentira, porque bueno, aquí ponemos la mediana del colegio 1, que es 75. Tenemos para arriba de 70 tenemos este campito, este otro campito de aquí y este otro campito. O sea, tenemos un 75% de los estudiantes que aprobaron, ¿verdad? Que aprobaron un 75%.
se quedaron solamente un 25%, o que reprobaron esa prueba solamente un 25%. Entonces aquí ¿se puede decir eso? No, es falso. Es falso. ¿Por qué? Porque aprobaron un 75% de los estudiantes aprobaron esa prueba, ¿verdad? Luego tenemos este otro ejercicio, dice, creo que resolvimos una de las clases pasadas. Dice, ¿cuál fue la calificación mínima en el semestre 2? ¿Quién me puede decir? Yo tengo aquí que 40. En el 2. 50, ¿no? Sí, 50, profe. En el primero es 40, ¿verdad? En el semestre 1 sí es 40, ¿verdad? Pero en el semestre 2 es 50. Dice, según las calificaciones del semestre 1, se puede afirmar que el 25% de los datos son mayores o iguales a. En el semestre 1, el 25% de los datos son mayores o iguales a. ¿A qué número? 50. En el semestre 1, ajá. A 50 serían menores, ¿verdad? Este 25% que está aquí es el 25% más pequeño. Entonces es el 25% menor. Ahí estaríamos diciendo el 25% de los datos es menor o igual a 50, ¿verdad? Pero aquí no... Perdón. A 75, muy bien, a 75. Entonces este 25% es el 25% más grande. Entonces el 25% más grande es mayor o igual a 75. Muy bien. ¿Cuál fue la calificación máxima en el semestre 1? 90. 90, muy bien, 90. ¿Cuál fue, dice, no mentira, cuál es la mediana de las calificaciones del semestre 2? 65. 65, muy bien, 65. Recuerden que la mediana es aquí donde cambia de color la cajita, ¿verdad? Esta es la mediana, y están preguntando por el semestre 2, o sea esta, en los dos casos es la misma, 60. ¿Cuál es el recorrido intercuartílico del semestre 1? 25. 25 porque es Q3 menos Q1, o sea 75 menos 50 da 25. ¿Cuál de los dos semestres presenta mayor variabilidad? Usemos el recorrido total. El semestre 1, profe. En el semestre 1 tenemos un recorrido de 50 y en el semestre 2 tenemos un recorrido de 30, no mentira, de 43. Sí, entonces el semestre 1. ¿Cuál es el recorrido de los datos del semestre 2? 43. 43, muy bien, muy bien. Ahora tenemos otro ejemplo aquí. Como les decía, lo hacemos con la calculadora. Profe, disculpe, profe, antes de cambiar de ejemplo, esa segunda pregunta que habla de ese 25%, ¿por qué se asume que es el 75%? ¿Por qué no puede ser el primer 25%? Sí, yo quedo ya, profe, también. Es decir, es que ahí usted estaría aplicándolo, si sumamos después del 75%, se puede asumir que la mayoría era, digamos, del 75, pero el primer 25, que sería de 40 a 50, digamos, para mí ese era el 25, y ese que usted dijo era del 75 al digamos que al 90, entonces no sé si podría explicarme ese detalle, es que ahí me quedé patinando. Ok, aquí lo que estamos diciendo es, a partir de, o digamos, el 25%, solo el 25% de los datos mayores, o sea, ¿cuáles son los 25% de datos mayores? Porque dice que son mayores o iguales a ¿qué número? Si yo pongo al 50, por ejemplo, entonces yo tengo un 25% aquí, tengo un 25% aquí y tengo un 25% aquí. Entonces, no puede ser 50 porque el 75% de los datos son mayores que 50, ¿ok? Son mayores que 50. Aquí se ve, ¿verdad? Todos estos valores son más grandes que 50, todos estos valores son más grandes que 50 y todos estos valores son más grandes que 50. Si yo digo que el 25% de los datos son mayores a 50, estoy mintiendo, porque no solo es un 25%, sino es todo un 75% de los datos son mayores que 50, ¿verdad? Mayores o iguales a 50. ¿Por qué tenemos que escoger el 25? Porque si yo escojo el 25, mentira, ¿por qué tenemos que escoger el 75? Porque si yo escojo el 75, veamos de aquí, este 75 de aquí, el único cuarto, digámoslo así, porque todo esto está dividido en cuartos, el único cuarto que es mayor que ese es este de aquí, ¿verdad? Entonces yo sé que efectivamente este 25% de los datos es mayor que 75. Todos los demás son más pequeños. Entonces quiere decir que hay un 75% de todos los datos son menores que el 75 o iguales que el 75. Y hay un 25% de los datos que son mayores o iguales a 75.
¿verdad? Igual alguien podría haber dicho, pero no pongamos el 50, entonces pongamos el 65, ¿verdad? Porque hay un 25% que son mayores que él. Es que aquí es donde está, aquí es donde está la trampa, digámoslo así. Yo podría decir, este 25% es mayor que 65, y eso es cierto. Pero además hay otro 25% que también es mayor que ese 65. Todos estos son más grandes, todos estos son más grandes. Entonces, si yo solo tomo este 25, me está faltando a la verdad, digámoslo así, porque me falta decir que también este 25% de los datos es más grande que 65. ¿Verdad? Es como que yo les diga a ustedes, en el examen solo un 25% salió más grande que 50. ¿Verdad? Como que yo venga aquí a maltratarlos y les diga, solo un 25% de los estudiantes, teniendo este cuadro de aquí, ¿verdad? Y yo vengo y les digo, solo hay un 25% de los datos de los estudiantes que se ganaron más de 50. Y entonces alguien ve las notas y dice, ok, si hay un 25% que es más grande que 50, pero hay otro 25% que es más grande que 65, y hay otro 25% que es mayor que 75. Todos estos son más grandes que 50, ¿verdad? Entonces por eso aquí deberíamos decir que un 75% de los datos es mayor que 5. No sé si me explico. Más o menos. Sí, tiene esa trampa. No, es que el tema es ese. Sí, el tema es ese que ahí dice. Se puede afirmar que el 25% de los datos son mayores o iguales que 75. Y me ha dicho, se puede afirmar que el 75% de los datos es mayores o iguales a 75. Yo digo, ok, me voy por ese lado. Pero ahí fue donde me confundí, pero si usted sí que califica y nos pone bueno, eso no hay problema. Sí, el 75% sería mayor que 50, ¿verdad? El 50% sería mayor que 65, ¿verdad? También podrían habérselo puesto por menor. Si se lo hubiera puesto por menor, es que ahí es tal vez donde uno lo confunde, porque aquí hay un 25%, ¿verdad? Pero este 25%, ¿cómo es con respecto a 50? Es menor, ¿verdad? Entonces, hay un 25% de los datos que son menores que 50. Bueno, entonces eso sí sería verdad. Si yo vengo y les digo a ustedes, un cuarto de los estudiantes salió por debajo de 50, yo estaría diciendo la verdad, no les estaría mintiendo. Hay una cuarta parte de todos los estudiantes, esto es una cuarta parte, que es lo mismo decir una cuarta parte, es lo mismo que decir 25%. Una cuarta parte de los estudiantes salió por debajo de 50, sí, eso sí es cierto. Pero hay un 75% de estudiantes que salió por encima del 50. Esa es la idea con ese ejercicio. Esta era la que les decía, que cuando venga así, en respuesta corta, entonces ustedes lo hacen con la calculadora, ¿verdad? No se compliquen, vivan feliz como aquel señor. Ustedes lo hacen aquí con la calculadora, meten todos los datos, 5, 60, 70, 80 viene dos veces, entonces con 80 le damos igual, lo cambiamos a 2, es igual, 81, no vienen ordenados, 57, 62, 83, 88, 86, 63 y 59. Siempre cuenten los datos a ver cuántos son. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y en la calculadora tengo 12 líneas porque como puse el 80 lo puse con frecuencia. Entonces por eso me salen 12 líneas. Borro, le doy la tecla opción, busco el 2. En esta calculadora es lindísimo porque a mí me sale todo de un solo tiro. La desviación estándar, recuerden que tienen que buscar la que dice SX. En este caso es SX, es 12,18. Luego la varianza es 148,57. Recuerden que la varianza siempre es más grande que la desviación estándar. ¿Y cuál es la mayor diferencia? Recuerden que cuando diga mayor diferencia es lo mismo que decir recorrido, ¿okay? Mayor diferencia es, digamos, del mayor al menor, ¿cuál es la diferencia que hay? Entonces mayor diferencia es el recorrido. Mayor diferencia, aquí yo creo que esta misma calculadora lo da, vamos a ver. Bueno, el máximo es 82 y el mínimo es 55. Entonces si no lo hacemos aquí, 82 menos 55, no, 82 no es el máximo. Leí mal. 88. No, es que leí el Q3, ve qué belleza. El mínimo es 55 y el máximo es 88. Entonces 88 menos 55 es igual a 33. Entonces la mayor diferencia es 33. ¿Okay? Profe, dos consultas. ¿Cuál es el signo de la varianza en la calculadora? La que dice S a la 2X. S a la 2X. Y entonces no se toca la opción 3, sino la opción 2. Sí, correcto. Opción 2.
Ya opción 3 es para cambiar o para ir a la lista de datos a ver si tiene que arreglar algo. Opción 2. Está bien, gracias. Ok, aquí tenemos una ecuación exponencial que se resuelve con logaritmos. Esta creo que no debería no salirles, porque esto sí ya fue evaluado. El tema que seguía era de problemas, o esto no es un problema, esto es directamente resolver una ecuación exponencial que se resuelve con logaritmos, pero voy a resolverla ahí a modo de repaso, aunque creo que este tipo de preguntas no deberían venirle en el examen. ¿Cómo se resuelve? Le ponemos logaritmo a cada lado, recordemos. ¿Cómo sé que tengo que hacerlo con logaritmos? Porque aquí es base 3 y aquí es base 5, nunca van a poder ser bases iguales, ¿verdad? Entonces eso me queda así. Todo esto que estaba aquí arriba siempre se pasa para el frente, entonces me queda 3x menos 1, logaritmo en base 3, bueno, logaritmo de 3. Luego aquí tengo 2x más 4, logaritmo de 5. Luego el logaritmo se distribuye por cada uno de los elementos que están ahí adentro del paréntesis. Entonces me queda 3x logaritmo de 3 menos 1 logaritmo de 3, ¿verdad? Este logaritmo se le pone al 3x y se le pone al menos 1. Y a este logaritmo de 5 se le pone al 2x y se le pone al 4. Entonces quedaría 2x logaritmo de 5 y 4 logaritmo de 5. Luego los que tienen x, ¿verdad? Que sería 3x logaritmo de 3 y 2x logaritmo de 5, se ponen al lado izquierdo. Entonces este nada más se baja, 3x logaritmo de 3, y todo este 2x logaritmo de 5 lo quito de aquí y lo voy a poner seguido del 3x logaritmo de 3. Igual, este nada más lo bajo, el 4 logaritmo de 5, y este menos 1 logaritmo de 3 pasa a sumar menos 1 logaritmo de 3 aquí. ¿Okay? Ahora recordemos que ya esto ya prácticamente estaba terminado. Lo que hacía era que identificaba que este tiene x, este tiene x, entonces la saco a factor común, decíamoslo así, la eliminamos de aquí, la eliminamos de aquí, la ponemos al frente, y todo lo demás lo ponemos entre unos paréntesis, ¿verdad? El 3 logaritmo de 3 menos 2 logaritmo de 5, todo eso se encierra entre un paréntesis, quitándole la x, porque la extrajimos y la pusimos como factor común. Y al otro lado no hicimos absolutamente nada, se deja exactamente igual así como venía. Y ahora todo lo que está aquí dentro del paréntesis está multiplicando, entonces lo voy a quitar de este lado y lo voy a pasar a dividir. Entonces siempre este tipo de preguntas me van a quedar con una serie de logaritmos en la parte superior y una serie de logaritmos en la parte inferior. Entonces quedaría de esta manera aquí, así, de esa manera, ¿ok? Y esa es la respuesta, ¿verdad? Ya si ustedes quieren meten esto en una calculadora así como está, ¿verdad? Ponen fracción y ponen toda esta parte arriba y toda esta parte abajo y se fijan a ver cuánto da. Como les digo, esto nada más como a modo de repaso, porque esta me parece que no debería venir, porque esto ya lo evaluamos en el examen anterior. Luego esta... Una preguntita antes del tema nuevo, es que estaba aquí apuntando datos y si yo ocupo hacer, digamos, para uno de esos que aparezca, que dice que si es cuadrática, si es eso, con las cuadráticas, ¿cómo me metía yo en la calculadora a modo que era? Es que se me fue esa información del disco duro y quería probar uno de esos que había ahora aquel día, no pude entrarle a la compu. Si me pudiera explicar, por favor, agradecería antes que entre el tema nuevo. Ok, en esta calculadora es modo 5.3. Entonces ya ahí pone el A, pone el B y el C, ¿verdad? Los que estábamos hablando anteriormente, A, B y C. Y en esta otra calculadora es, bueno, tienen que salir de ahí, ¿verdad? El modo en el que estábamos. Y era modo, si no me acuerdo, era, no me modo, ya me acordé. Modo menos 2.2 en esta calculadora. Entonces menú, hay que poner este menos de aquí, 2.2. No sé por qué lo pusieron tan complicado, si es uno de los que más uno utiliza, ¿verdad? Pero es menú, este menos y el 2 veces. Entonces ya le sale la A, el B, el C, ¿verdad? De hecho aquí le dan a uno la formilla, ¿verdad? Que tiene que tener la ecuación cuadrática o la función cuadrática y nos soplan, ¿verdad? Que el A es el que está a la par del x a la 2, el B a la par de la x y el C el que está solo, ¿verdad? Entonces ese es el caso para cualquiera de esas dos. Una consulta. Sí. Si este tipo de pregunta, digamos, este tipo de problema de logaritmo no lineal, como que, ¿cómo es lo que más va a entrar? Yo creo que va a ver muy parecido a este examen. A mí me parece que es como muy parecido a este examen. Es decir, van a venir una serie de problemas hacia adelante, ¿verdad? Estos problemas sí, ¿verdad? Los que son problemas sí.
Lo que me refería que no entra es esta, que es una ecuación, directamente una ecuación. O sea, no trae toda esa hablada de que en una fábrica hay tanta, no sé qué, ¿verdad? Sino que directamente le ponen la ecuación cuadrática, ¿verdad? Le dice, resuelva la siguiente ecuación. Creo que específicamente esta es la que probablemente no viene. Pero, entonces yo creo que va a venir así. Marcar con X, varios problemas. Puede ser, que en el marcar con X vengan algún tipo de preguntas de estas, ¿verdad? Que ponen algo ahí, nos dan un diagrama así de cajas, como en esta creo que es que viene. Bueno, nos dan así una lista de datos y nos dicen que cuál es el recorrido, que cuál es la varianza, nos dan esto, cuál es el recorrido intercuartílico, pero también dentro de los ejercicios de marcar con X van a venir este tipo de problemas, ¿verdad? Entonces, una combinación de eso. Luego, de fijo, va a venir en respuesta corta algo similar a eso. Yo no he visto el examen, pero en los últimos exámenes siempre viene algo así, ¿verdad? Nos dan una lista, una tabla y nos preguntan varias cosillas con eso y también un diagrama de cajas. Normalmente viene así este examen, ¿ok? Por lo menos los que yo he visto. Y ya luego, en la parte de resolución de ejercicios, va a venir, una como esta no, pero sí va a venir una como esta, va a venir una como esta y va a venir una como casi seguro que eso es lo que nos va a entrar en este examen. O sea, muy parecido a la distribución como viene del A. Profe, entonces usted nos recomienda que practiquemos que estamos resolviendo. Sí, los dos porque en vienen varios de preguntas aquí de marcar con X, ¿verdad? Que vienen de estadística. Ya luego lo que es en respuesta corta se parece, ¿ve? Se parece mucho al otro. Y luego el desarrollo se parece también en eso. Entonces, sí, sobre todo la diferencia entre el A y el B es que en la parte de marcar con X del B vienen preguntas de estadística y en el A no vienen ese tipo de preguntas. Entonces, por lo menos hacer todo el A y el marcar con X del B. Ok, sigamos aquí con el A. Bueno, esta pregunta venía en la práctica. Yo no sé si ustedes la vieron. Esta pregunta es la misma que venía en la práctica. Por cierto, en la práctica... esa pregunta me mató como unas 500 o 600 neuronas. No, más bien las ejercitó. Esta pregunta, por cierto, ahí, si alguien tenía un fallillo, yo descargué una de las preguntas de algún compañero que venía muy bonita y ahí se las pasé para que revisaran cómo se hacía. Entonces, dice, bueno, la empresa esta adquirió un equipo que valía $8,500 en ese momento, pero se deprecia continuamente desde la fecha que se adquirió en años, ¿verdad? Cada año se va depreciando. Entonces nos dan este valor, nos dan esta función que dice que es 8.500 e a la menos 0,12t y nos preguntan que cuánto tiempo ha pasado si su valor es de 6.686. Entonces, como esto no es t, eso no es tiempo, sino es el valor depreciado, eso tenemos que ponerlo de este lado, ¿verdad? Ahí es donde está el principal identificación que nosotros tenemos que hacer, la principal identificación, y es que ese 6.686 va de aquí al lado izquierdo. Sustituyo esto, quito esto y pongo ahí el 6.686. Luego, ¿qué hay que hacer? 8.500 que está a la par de la E, lo voy a agarrar, que está aquí multiplicando, y lo voy a pasar a dividir, ¿verdad? Entonces me quedaría 6.686 sobre 8.500 e a la menos 0,12t. Esto lo divido, ¿verdad? Esto lo puedo dividir en la calculadora para fijarme cuánto da. En cualquier calculadora lo podemos hacer aquí. Pongamos 6.000, ¿sí? Profe, ¿y por qué ahí no está realizando el E a la menos 0,12t? Porque le falta la t. O sea, como yo aquí no sé cuánto vale t, si aquí me dijeran que t vale 2, por ejemplo, o sea que el tiempo es 2, entonces ya nada más lo sustituyo y yo puedo resolverlo ahí, ¿verdad? Pero como no sé, en este caso la t funciona como si fuera la x, digámoslo así, como que si fuera nuestra incógnita. Entonces no podemos resolverlo porque nos hace falta ese valor, nos hace falta el valor de la t. Ok, entonces ahí hay como que despejarlo. Exactamente, aquí vamos a ir despejando la t. Ok, con gusto. Entonces aquí esto lo ponemos en la calculadora para ver cuánto da esa fracción. Esto nos da, dice que 3.343 sobre 4.250. Y aquí tenemos E a la menos 0,12t. Entonces aquí se resuelve parecido, ¿verdad? A este tipo de ecuación cuadrática, de ecuación exponencial. Porque esto es una exponencial. La incógnita está en el exponente. Entonces significa que es una función, una ecuación exponencial.
Como este C, o sea la base C, lo más fácil para nosotros es usar logaritmo natural. Podemos usar cualquier logaritmo. Lo que pasa es que si usamos logaritmo natural nos sale más directo el ejercicio. Porque el logaritmo natural, cuando yo le pongo como argumento el E, se cancela, ¿ok? Esa es la ventaja de usar logaritmo natural. Si yo hubiera puesto logaritmo en cualquier otro logaritmo, y lo hago así, entonces yo también podría haberlo resuelto, porque entonces todo esto lo paso aquí a multiplicar y hago, bueno, todo el despeje que nosotros estábamos haciendo. Pero como usé logaritmo natural, y esto ya es a gusto de uno, yo pongo logaritmo natural aquí, y aquí logaritmo natural con E se cancela, ¿ok? Eso se cancela, entonces me queda logaritmo natural 3343, 4250, y aquí como esto se canceló me quedó solamente la parte de arriba del exponente, que sería menos 0,12t. Y ahora sí, vean qué fácil que se va a despejar, porque esto de aquí está multiplicando, ¿verdad? Y entonces yo lo paso a dividir. Entonces ¿qué me queda? Me queda logaritmo natural, todo esto que venimos arrastrando, ¿verdad? 4250 sobre menos 0,12, ¿ok? Y ya me quedó despejada la t. Meto esto en la calculadora y de memoria me acuerdo que esto daba 2,00041, ¿verdad? Eso porque lo estábamos haciendo hoy, ¿verdad? Entonces cuando estaba revisando me acuerdo que daba eso. ¿Qué quiere decir eso? Que el tiempo es 2, aproximadamente 2. Podemos eliminar esto y decimos entonces que han pasado. Profe, disculpe la pregunta, yo siempre hago preguntas. ¿En qué momento pasó 6.686 a 3.343 y 8.500 a 4.250? ¿Me puede explicar cómo hizo ese cambio? Sí, yo tenía esta fracción de aquí, ¿verdad? Y eso lo puse en la calculadora. Así, 6.686 sobre 8.500. Entonces, la calculadora me lo simplificó y me dio 3.343 sobre 4.250. Podría haberlo dejado como 6.600, o sea, podría haber usado esto mismo y arrastrar todo ese valor, al final me va a dar lo mismo, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces las fracciones se simplifican tan bonito que me queda un número bonito ahí, me queda, qué sé yo, 10 o 20 o qué sé yo, algo así. En este caso la fracción siguió siendo una fracción no tan bonita, entonces era parecido seguir usando aquí 6.686 sobre 8.500. Ah, bueno, fue una simplificación, es la mitad de ambas numeraciones. Exactamente. Gracias. En lo del tiempo. Perdón. Esto que usted acaba de despejar, que puso los dos resultados que le dio la operación y lo puso a dividir sobre 0,12. ¿Cuándo sé que tengo que usar eso? Ah, ok, como aquí se canceló el logaritmo natural con el e y nada más me quedó esto, eso es como que yo tenga así 3t, por decir algo, ¿verdad? Que este número es que es un numerillo muy feo, pero usted tiene 3 por t o 3t o 0,12, ¿verdad? Por t, que es este número de aquí. Entonces usted sabe que como él está multiplicando, entonces lo pasa a dividir, ¿verdad? Ese es el... Es que yo comprendí, lo que no comprendo es que si me sale la operación, ¿sí tengo que a fuerza resolver eso o podría solamente ponerlo a la par? ¿O si hay que resolverlo como solo eso? Sí tiene que resolverlo, sí tiene que despejarlo, porque cuando usted le preguntan, por ejemplo en este caso le están preguntando cuánto tiempo, o sea le están diciendo cuánto vale t. Okay. En otras palabras le están diciendo cuánto vale t, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto vale t? ¿Cuál t es el tiempo? Entonces cuando le preguntan por una de las incógnitas, en este caso el t, usted tiene que tratar de aplicar todo lo que usted sepa, ¿verdad? Para que la t quede sola, o sea tiene que despejarla. En este caso de aquí todavía está acompañada del 0,12, necesito que ese 0,12 no esté. ¿Cómo hago para quitarlo? Está multiplicando, entonces pasa a dividir. Listo, gracias. Ok, vamos a ver esta otra. Dice el número de células n de cierto organismo se determina por esa fórmula que tiene ahí. Y vea que viene logaritmo, ¿verdad? Donde x es el número de gametos de dicha especie. X son gametos. N es número de células, número células. Entonces vean, si una especie posee 8192 gametos y me preguntan por cuántas células posee, ¿verdad? Entonces este 8192, ¿qué tengo que hacer con él? ¿Dónde lo tengo que poner? Al frente, profe, no. Al frente donde está la n, aquí. No. Ay, no, ya me hice bolas. X es el número de gametos, o sea, hay que sustituir la X, ¿no? Correcto, hay que sustituir la X, es decir, esta X de aquí no nos interesa, ¿verdad? La que tenemos que sustituir es esta, ¿verdad? Porque X son gametos, aquí le dice X son gametos y me están diciendo que son 8192 gametos, o sea, donde está la X tengo que poner el 8192.
Vean el cuidado que hay que tener con esto, porque si yo logro interpretar bien que este 8192 va en la X, entonces ya esto me salió. Aquí no tengo que hacer ningún esfuerzo mental, digámoslo así, porque esto ya está listo. ¿Por qué? Porque yo nada más vengo y lo pongo en la calculadora. Pongo 3 más logaritmo en base 2, ojo, vean que es en base 2, aquí tiene la base 2, no pueden poner solo el log que no trae base porque si no les da mal. Así, y le dan igual. Y vean qué bonito, les da 16. Vean qué fácil, un ejercicio que tal vez se veía como que me iba a costar y que ya yo tenía que dejarlo en blanco, y me salió en 2 líneas, y entonces yo ya pongo aquí la respuesta, posee 16 células. Okay, entonces, profe, el examen anterior salieron de eso, ¿verdad, profe? Sí, en el examen venían, creo que eran dos que venían así. Entonces hay que prestar atención, ¿verdad? Si hubiera sido células, entonces sí. Si dijera que este 8192 son células, entonces habría que poner el 8192 al frente aquí y ver de qué manera despejamos, ¿verdad? 3 más logaritmo en base 2 y aquí va la X. Entonces como tenemos que averiguar la X, entonces hay que esperar. Esa X como que lo enreda un poco a uno. La de N y la X que viene a la par. Esta X de aquí. Este se interpreta como N. Esta X es como un distractor. No es un distractor, sí tiene una función y es importante que esté ahí. Pero nosotros cuando venga así NX significa que este es N. ¿Okay? No es X, este es N. ¿Verdad? Si dijera A de X, entonces este lo tenemos que entender como A, no X, sino la A. ¿Okay? Porque aquí lo que estamos diciendo es que este N depende de la X. O sea, para calcular este N necesitamos la X, pero es el N, ¿verdad? Es N. ¿Ok? Y aquí para terminar este otro, este también venía en la práctica, si no me equivoco, venía uno igual. Y lo que les decía, bueno, la vez pasada lo resolvimos también, lo que les decía de este tipo de ejercicios es que como vale mucho puntaje, si ustedes me ponen aquí desviación estándar, ¿verdad? Que me acuerdo que una daba 4 y la otra daba 5 ahí, no sé cuánto, ¿verdad? Y me dicen que tiene mayor variabilidad el grupo 2, ¿verdad? Entonces sí, esto vale un punto, esto vale un punto y esto vale un punto. Entonces estarían ganando nada más 3 puntos. Como estos ejercicios son de desarrollo, entonces hay que meterle un poquitito más ahí de datos para que ¿verdad? valga los puntos que se le están pidiendo. Sería lindísimo que ustedes saquen el rato y hagan todo, ¿verdad? Que ustedes pongan 50, 60, bueno, los vayan sumando y saquen el promedio, ¿verdad? Eso sería genial. Que ustedes saquen el promedio, recuerden que el promedio es así. En este caso el promedio son 5 datos, entonces se divide entre 5. Pero se pueden apoyar en la calculadora, ¿verdad? Ustedes ponen aquí modo 6.1 en esta. Voy a usar esta para evitar la fatiga, como trae más cosas. Aquí por ejemplo nos dice que el promedio es 70. Entonces esta calculadora de una vez nos da el promedio. La otra también. Además voy a hacer el grupo 1 con esta calculadora y el grupo 2 lo voy a hacer con la otra para que vean los dos cómo se hace. Nos da que el promedio es 70. Entonces ya aquí sí podríamos decir que la varianza, ¿verdad? La varianza, porque nosotros siempre calculamos la varianza. La varianza es 250. Y luego entonces la desviación estándar sería, aquí nos lo dice, S de X, esta de aquí, 15,81. Entonces este no era el de, seguro los datos eran diferentes, el que venía en la práctica. Entonces ya tenemos aquí la desviación estándar, 15,81. Luego vamos a hacer en la otra calculadora, ponemos modo 3.1 y ponemos el segundo grupo, 72, 68, 70, 74 y 66. Borramos, Shift 1, vamos a sacar el promedio se saca con el 2, ¿verdad? Ahí viene el simbolito de promedio. Entonces nos dice que promedio es 70 también. Luego nos dice, ponemos Shift 1 nuevamente, apretamos el 4 y sacamos la desviación estándar directamente. Nos da 3,16, qué raro, hay algo raro. 3,16, creo que en el primero hice un error. 3,16 y para sacar la varianza entonces agarramos este y lo elevamos a la 2. Aquí la varianza nos da 10. No sé, qué raro, hay algo raro. No, este no es el mismo que venía en la práctica. No son los mismos datos. Entonces, bueno, ya tenemos aquí, tenemos promedio, varianza, bueno, desviación estándar. Tenemos varianza, entonces ya tenemos más valores de donde sacar la conclusión. Y vemos que hay una desviación estándar más pequeña en el grupo 2 que en el grupo 1, entonces yo puedo dar ya aquí la respuesta y digo, hay mayor variabilidad
Profe, eso que metió en modo 3-1, ¿lo va sumando? Lo voy sumando. ¿A qué se refiere? No entiendo. Bueno, yo no estuve en la clase pasada, entonces tengo que ver, la verdad, de hecho. Sí. Entonces vi que metió 3-1 para sacar eso. Sí, uno pone así, modo 3-1. Ajá. Y entonces se va poniendo estos datos, ¿verdad? Los va poniendo de corrido. Se va poniendo el igual. Se pone 72 igual, 68 igual, 70 igual, 74 igual, 66 igual. Borra y hace Shift 1 y entonces aprieta aquí el que diga bar. En algunas calculadoras el bar viene en el 4, en otras viene en el 3, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. En esta viene en el 4, entonces pongo el 4. Se me abre un nuevo menú. Este 4 que dice SX, esa es la desviación estándar. Entonces si yo quiero calcular desviación estándar, presiono el 4. Y el 2 es el promedio. Entonces si quiero sacar promedio, entonces presiono el 2. Esta 3 también es desviación estándar, pero recuerden que esta desviación estándar es poblacional. Y todos este tipo de ejercicios se calculan en muestra, ¿verdad? Entonces siempre vamos a usar la que dice S, ¿verdad? Porque como es una muestra, a no ser que el ejercicio diga directamente esto es una población, se hizo un estudio en una población, entonces usamos la desviación estándar poblacional. Pero normalmente el 99,9% de los ejercicios son en muestra, ¿ok? Bien, como nos queda un ratito aquí para las 8, unos 15 minutos, voy a aprovechar para ir haciendo un poquitito aquí el marcar con X del segundo para tener, digamos, todas estas respuestas por lo menos disponibles. Dice, durante cierto fin de semana, la duración de minutos que tuvieron las películas en cartelera en todos los cines, esto es cines, del país fue eso. El recorrido presente corresponde a ver, ¿quién me dice cuál es el recorrido de esa lista? 32, profe. Bueno, es que no sé si me está tapando algún número, profe, con la calca. No, ¿cuál sería el mayor? No es 47. Yo puse 21, no es 136. Ok, 136 es el mayor y el menor. 89. Ok, entonces es 47, ¿verdad? 47, muy bien. 47. Luego dicen profesor de matemáticas de CONET aplica un examen a los estudiantes de 1/10, obteniendo los siguientes datos. El cuartil 1 es 72. Es importante que ustedes extraigan y sinteticen esa información, ¿verdad? Para tenerla más a mano. El cuartil 2 o la mediana, recuerden que cuartil 2 es lo mismo que mediana, es 78. Y el cuartil 3 es 84. Dice, ¿cuál es el recorrido entre el cuartil? Y vean qué pregunta más fácil. 12, muy bien. 12, ¿verdad? Porque es cuartil 3 menos cuartil 1. Luego ahí dice, el CATI realizó una medición de la altura de los nuevos árboles de un área reforestada en Turrialba y obtuvo una varianza aproximadamente, recuerden es la 2X, de 661,94. Por lo que la desviación estándar es, ¿cómo se hacía? Si me dan la varianza. Se le saca raíz. Entonces raíz de 661,94, ponemos en la calculadora, raíz de 661,94 nos da 25,72. Pega que hay una calculadora donde dice 72, pero aquí lo redondean a 73, no importa, 25,70. Luego dice, a un grupo de estudiantes de la clase de matemáticas se le preguntó cuántas horas dedican por semana para el estudio de su materia. Las respuestas fueron que 2 horas, 4 horas y 7. ¿Verdad? Según los datos anteriores, la varianza. A ver, sáquenlo con la calculadora y me dicen cuánto les da. Yo voy a sacarlo aquí en el otro monitor. Con el modo 3.1 o modo 6.1, depende de la calculadora que ustedes tengan. Ya lo calculé con las dos calculadoras. A ver, ¿cuánto les dio? Profe. Sí. En la calculadora gris nos da la desviación estándar. Ajá, entonces hay que elevarlo a la 2. Pero yo lo elevo a la 2, pero qué raro, porque me da 6,33, no sé por qué. A mí también me da eso, profe. A mí también me dio lo mismo, 633. Sí, tienen razón, y de hecho aquí vea que lo pusieron, nada más que se equivocaron y pusieron el 4. Entonces es 633, sí, de hecho en las dos da 633. Y aquí está 633. Podría ser que tomaran la poblacional, porque vea que tienen 422, pero como les digo, nosotros vamos a usar siempre la muestral, ¿verdad? Que es esta, la 6,30. Entonces, ante la duda, ustedes siempre van a usar la muestral. Luego dice, siguiente pregunta.
El siguiente diagrama de cajas representa la dispersión de las notas obtenidas en el examen de matemáticas. Bueno, ahí está. El recorrido intercuartílico, así, cálculo mental, ¿cuánto da? 15. 15, muy bien. El recorrido total. 32.5. 32.5, ¿verdad? Este menos este. Recorrido intercuartílico, este menos este. ¿Okay? Siguiente pregunta dice, bueno, esta la hicimos la vez pasada, ¿verdad? Un restaurante de comida francesa desea información relacionada con los tiempos de entrega de las órdenes en la mesa de los clientes en minutos. En el caso de una muestra de 20 pedidos, el gerente recopiló la siguiente información. El mínimo, o sea, el plato que salió más rápido fue 13 minutos. El que duró más, duró 30 minutos. La mayoría de los platos, perdón, el 25% de los datos son menores al 15, el 50% son menores a 18 y el 75% de los datos son menores a 22, ¿verdad? ¿Qué manera de interpretar eso? Cada uno son 25% de los datos, o sea, el cuartil 1 es 15, mediana 18, cuartil 3, 22. Una conclusión válida con base en los siguientes datos, los datos obtenidos del restaurante francés corresponde a un 50% de las entregas en los clientes tuvieron un tiempo de 15 minutos. ¿Qué habíamos dicho de esa? ¿Era de verdad o era mentiras? Falso, profe. Falso, muy bien. Porque un 50% es tomar en cuenta la mediana. La mediana es 18. Entonces podemos decir que el 50% de los datos duraron más de 18 o menos de 18, ¿verdad? Pero el 50% de los datos tiene que tomarse con referencia a la mediana. Entonces esta es falsa. El recorrido de los datos, ¿verdad? Es 7. ¿Verdadero o es falso? Falso también. Falso. El recorrido es mayor menos menor, ¿verdad? Que serían 17. Y entonces como descartamos la primera y la segunda, tiene que ser la tercera, ¿verdad? Por fuerza. O al menos un platillo que duró 30 minutos en salir. Y eso es cierto porque el máximo es 30. Entonces quiere decir que mínimo uno de los platillos duró 30 minutos en salir. Dice, el recorrido intercuartílico presente en el estudio. Bueno, ¿cuál es el recorrido intercuartílico? La A, profe. La A es 7, ¿verdad? Porque es cuartil 1 y cuartil 3 y los restos me da 7. Siguiente pregunta. Bueno, esta ya es de problema. Dice, un fontanero cobra 4.000 colones para realizar la revisión, ¿verdad? Entonces estos son fijos. Diagnóstico de detección del problema. Además cobra 785 colones por cada hora trabajada, ¿verdad? Entonces, estos son fijos, él los cobra solo por ir y esos 785 son por cada hora, ¿verdad? Entonces, si aquí lo está diciendo la operación, 785 por cada hora, y si le ponemos a la hora X, entonces es 785 por X, más los 4.000 colones que cobra fijos. Ahí ya tenemos la función, ¿ok? 4.000 más 785 por, en este caso, usar un H en vez de usar X. Es lo mismo porque horas es de H. Perdón, ahora sí, ahora empieza con H, entonces por eso pusieron H. Siguiente pregunta, dice, el crecimiento de un árbol se puede modelar con la siguiente función lineal, esta que está aquí. Este punto es un por, ¿verdad? Es una multiplicación, en donde HM representa la altura en metros y la altura en metros, ¿qué? HM representa la altura en metros, en M meses. Ok. Y M representa los meses. Esta M representa los meses. Ok. La altura en metros del árbol, vamos a ponerla aquí. La M representa meses. Ok. La altura del árbol, después de haber pasado 7 meses, corresponde a, ¿qué hago con ese 7? ¿Dónde lo pongo? Le sustituyo por la M, profe. Muy bien, lo sustituyo por la M, esta M, ¿verdad? Entonces lo pongo aquí. Aquí estaba la M, la sustituyo por la M. Esta es H, ¿verdad? Esa no es M, esta es H. Entonces todo esto se le interpreta como H. Entonces sería 0,31 por 7. Entonces lo ponemos ahí, 0.31 por 7, o lo pueden poner entre paréntesis, no hay ningún problema. Da 2,10. ¿Okay? Esta ya la hicimos, esta creo que la hemos hecho, también. Aquí viene una ecuación exponencial nuevamente de las que se resuelve con logaritmos. Entonces recuerden, ponemos logaritmo aquí, ¿verdad? Como en las dos viene, pues voy a resolverla por aquello que venga una de estas. Sinceramente no sé, creo que no, pero bueno, 2x más 1. Entonces recuerden que esta, como la base es diferente a esta, pongo logaritmo y logaritmo. Los exponentes los paso para adelante. Entonces en este caso me quedaría 5x logaritmo de 13. Y aquí me quedaría x más 1 logaritmo de 2. En este caso solamente el segundo valor tengo que exponer, o tengo que
distribuirlo aquí, porque aquí no se distribuye, no hay paréntesis, esa queda así. Entonces esto me quedaría 5x logaritmo de 13 x logaritmo de 2 más 1 logaritmo de 2. Los que tienen x, que sería este y este, los voy a poner a la izquierda. Entonces pongo 5x logaritmo de 13 y este está positivo aquí, entonces lo voy a pasar negativo, menos x logaritmo de 2 y el 1 logaritmo de 2 me queda a la derecha. Tengo x, entonces las elimino de ahí y las pongo al frente. Todo lo demás lo voy a encerrar entre paréntesis. 5 logaritmo de 13 menos logaritmo de 2 y el 1 logaritmo de 2 que estaba a la derecha. Y luego todo esto que está aquí dentro del paréntesis lo voy a quitar y lo voy a pasar debajo del 1 logaritmo de 2. Ya me quedó la x despejada. Pero ahí es lo que estábamos intentando hacer, es despejar la x y ya con eso lo despejamos. Recuerden que estos ejercicios son muy mecánicos, siempre se hace lo mismo, es como el mismo procedimiento siempre. Luego ya esto lo podemos meter en la calculadora para ver cuánto da si queremos. Pero hasta ahí ya tendríamos resuelta la ecuación. Pero estas son siempre lo mismo. Ponemos logaritmo, los exponentes los pasamos por la izquierda, distribuimos los logaritmos, después pasamos los que tienen x a la izquierda, los que no tienen x a la derecha, quitamos la x, la extraemos, la ponemos con factor común y lo que nos queda dentro del paréntesis lo pasamos debajo. Ahora siempre es así.